Hola, bienvenido a Spanish Hacks. En el video de hoy vamos a aprender a usar el objeto directo y el objeto indirecto. Estos pueden parecer un poco difíciles al principio, pero vamos a ver algunos trucos para que identificarlos sea más fácil. Comencemos con el objeto directo. Es el sujeto u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Se divide según el género y el número de ese sujeto u objeto. El masculino singular es lo, el femenino singular es la, el masculino plural es los y el femenino plural es las. Para reconocerlo, debes hacerte una pregunta. ¿Qué? Vamos a ver un ejemplo para poder entender esto. Yo compré una batería. ¿Qué compré? Una batería. Por lo tanto, batería es el objeto directo de la oración. La acción del verbo recae sobre ella porque fue comprada. Como es una palabra femenina y singular, debemos reemplazarla por la. Yo la compré. Veamos otro ejemplo más. Nosotros comemos unos dulces. ¿Qué comemos? Unos dulces. Entonces, dulces es el objeto directo de esta oración. Es una palabra masculina y plural, así que debemos reemplazarla por los. Nosotros los comemos. Pasemos al objeto indirecto. Es el sujeto u objeto que recibe la acción del verbo de manera indirecta. Solo se divide según el número de ese sujeto u objeto, no por el género. El objeto indirecto singular es le y el plural es les. Para reconocerlo, debes hacerte una pregunta que varía según la oración. ¿Para quién o a quién? Compré lápices para mi hija. Esta oración tiene la preposición para, por lo que usaremos la primera pregunta. ¿Para quién compré lápices? Para mi hija. Aunque los lápices sean para ella, la hija no realizó la acción. Por lo tanto, es un sujeto que recibe la acción del verbo de manera indirecta. Como es un objeto indirecto singular, debemos reemplazarlo con le. Le compré lápices. Veamos otro ejemplo más. Escribió una carta a sus padres. Esta oración tiene la preposición a, así que usaremos la segunda pregunta. ¿A quién escribió una carta? A sus padres. Ahora que descubrimos cuál es el objeto indirecto, debemos fijarnos su número. Como podemos notar por la palabra sus y porque padres termina en s, el objeto es plural. Entonces, la oración queda así. Les escribió una carta. Como habrás notado, tanto el objeto directo como el indirecto se escriben delante del verbo. Esto sucede cuando son una palabra por sí solos, el cual no siempre es el caso. Vamos a aprender a formar palabras combinando verbos y estos objetos. Lo primero que debes saber es que esta combinación no se puede hacer con cualquier verbo. Por ejemplo, con las 4 oraciones que vimos no se puede hacer. El verbo debe estar en infinitivo o en gerundio. Un verbo en infinitivo es un verbo que no está conjugado. Son todos los que terminan en ar, e ir. En el video anterior, el del presente continuo, aprendimos qué es un gerundio y cómo conjugarlo. Dejo el link en la descripción por si necesitas repasarlo. Comencemos, otra vez, por el objeto directo. La quiero comprar. Esta oración está bien, pero podemos decirla de otra manera. Como puedes ver, el verbo está en infinitivo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pegar el objeto directo al final del verbo. Quiero comprarla. Lo mismo pasa con el gerundio. Lo está buscando. Esta oración también está bien dicha, aunque podamos decirla de otra manera. Está buscándolo. Sin embargo, debemos hacer un paso más para tener nuestro verbo con objeto directo.
Buscando es una palabra grave que no lleva tilde porque termina en una vocal. Buscando. Al agregarle una sílaba al final, desplazamos el acento hacia la tercera sílaba de atrás hacia adelante, lo que significa que pasa a ser una palabra esdrújula. Si viste el video sobre las reglas de acentuación, seguro recuerdes que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Si no lo viste, puedes encontrar el link en la descripción. Ahora sí, la palabra está bien escrita. Con el objeto indirecto pasa exactamente lo mismo. Le voy a cantar una canción pasa a ser voy a cantarle una canción. Veamos el gerundio. Le estoy poniendo azúcar. Recuerda que aquí pasa lo mismo que aprendimos recién sobre la acentuación. Estoy poniéndole azúcar. Listo, eso fue todo por hoy. Sé que es mucha información, pero espero que lo hayas entendido. Si tienes alguna duda, puedes volver a ver este video o dejar una pregunta en los comentarios. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishJax en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Puedes apoyarnos en Patreon para acceder a contenido inédito que te ayudará a mejorar tu español. Encuentra el link en la descripción junto a todos los beneficios que SpanishJax tiene para ofrecerte. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.